presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, Caracas Radio. Mejor este lunes 10 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por internet, rcr.tv, y el resto de nuestros canales digitales vía TuneIn y YouTube. Iniciamos con unos minutos de retraso, tuvimos problemas técnicos, pero ya recuperamos nuestra transmisión a través de estas vías. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, portales informativos. Otra vez, buena parte del estado Zulia está sin luz, y el origen tiene que ver con una explosión en la subestación San Felipe, en las inmediaciones del hospital Dr. Noriega Trigo del municipio de San Francisco. Decía Lenín Danieri hace algunas horas en su cuenta en Twitter, periodista, desde el Zulia, el origen del desastre, y él publicaba el video que llegó por cortesía a raíz de esa explosión que se ve en las imágenes en la estación en San Francisco. Hay zonas que llevan 19 horas sin energía eléctrica, las fluctuaciones de potencia son fuertes y constantes, y aparentemente no hay solución a la vista, lamentablemente, y no precisamente por falta de recursos. Siempre lo hemos comentado con ustedes, esta administración durante los últimos 20 años ha manejado más de un millón de millones de dólares. El hecho lamentable que comentamos con ustedes, ocurrido el fin de semana también, aparentemente producto de las fallas eléctricas, que dejó como saldo una niña, 2 adultos muertos, producto del incendio en una planta de PDVSA en Guanta. Según la versión de la Policía Nacional, un cortocircuito en el cableado de electricidad principal provocó esta situación. Iniciamos la jornada, la semana, con información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Cae en niveles de hace 5 años la producción de crudo. El bombeo de crudo en Venezuela, para que ustedes se hagan una idea, bajó en 50.000 barriles diarios en mayo. Esta información que publica la versión electrónica del diario El Universal, y esto tiene un impacto directamente sobre las cuentas del Estado y la crisis que afecta a nuestro país. En tanto eso ocurre, la comunidad internacional continúa haciendo esfuerzos de todo tipo para resolver la crisis en nuestro país. Y para hablar justamente acerca de este tema, vamos a saludar al embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Un gusto conversar con usted. Francamente, la situación es muy delicada en nuestro país. Seguramente escuchaba usted lo que ha ocurrido una vez más en el Zulia, esta explosión en Guanta, en Anzoátegui, la salida masiva de venezolanos, las imágenes que vimos luego de la reapertura de los puentes internacionales entre Venezuela y Colombia. Le pediría una primera valoración acerca de los esfuerzos que está haciendo la comunidad internacional. ¿Esto a dónde podría llevarnos para solucionar la crisis que afecta a nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, mire, María Alejandra, yo creo que la situación está tan compleja, y además el mundo político tan alterado, para dar una palabra sencilla, que percibo en la comunidad internacional un cierto nivel de irritación y fastidio frente a la imposibilidad que en Venezuela lleguemos a algún tipo de acuerdo, algún tipo de solución, algún tipo de salida. Frente a una situación como esta, lo que yo veo como más probable, que por cierto lo desarrolla en un artículo interesante Thais Peñalver, pero yo lo vengo diciendo hace algún tiempo, que los principales actores internacionales que tienen interés
y repito la palabra muy claramente, interés en que se resuelva la crisis venezolana, están hablando entre sí. Y lo más probable es que de ahí surja una propuesta de solución que vendría a ser algo como lo toman o lo dejan, ¿no? Yo creo que la declaración por un lado del secretario de Estado Pompeo, lo difícil que había resultado a ellos encontrar un mecanismo que unificara o ayudara a unificar la oposición, y que en este momento que hay una percepción de que estamos a final del régimen, hay 40 candidatos que pretenden presentarse como opción a la presidencia, va unida a la entrevista que le hicieron a Elliot Abrams, en la que dicen que aquí claramente hay que entender que la solución pasa con un entendimiento entre factores opositores y factores del chavismo, ¿eh? Eso va unido a un artículo también que analiza bastante crudamente en el New Yorker la situación venezolana de Anderson, el famoso periodista, ¿no? Entonces yo creo que aquí va a venir algo, no sé perfectamente cuál es ese algo. Muchas veces, creo que te lo he dicho a ti también, la solución que puede surgir no le gustará ni a los tiros ni a los troyanos, como dice la expresión criolla, la expresión popular. Parece que se vislumbraría una posibilidad, según lo que se puede más o menos leer, de una especie de gobierno de coalición temporal, con unas elecciones en un plazo, se hablan de 100 días o más de 100 días, o sea, un plazo relativamente breve para dirimir el problema de la presidencia. Inclusive, algunos han señalado, no sé si eso es cierto o no, o si está en el tapete o no, que eventualmente esa opción sería enfrentar a Maduro con Guaidó o cualquier otro sucesor de Maduro. Lo que yo no veo muy claro es que en todos estos juegos que hay, particularmente en el espectro de la política nacional, que estemos a esta altura de la crisis venezolana hablando de que si vamos a crear una fórmula de consenso, que si vamos a crear unas primarias. Por Dios, la crisis nos está aniquilando, ¿eh? Y si ya se ha montado una fórmula que aparentemente tiene, según dicen las encuestas, un alto respaldo nacional, sobre todo en el interior del país y también en Caracas, entonces, ¿qué vamos a estar experimentando? Por Dios, esta mañana en Analítica, en el editorial, se saca un libro que se llama Venezuela y el mito de Sísifo. ¿Sabes que Sísifo fue ese personaje de mitología griega que los dioses castigaron, que tenía que llevar un peñasco hasta la cima del cerro, y cuando siempre se devolvía antes de llegar? ¿Ah? Sí, el peñasco, la piedra se devolvía antes de llegar. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos a nuestro Sísifo que está llegando al tope del cerro, que están empeñados, no es que los dioses de Tuman, sino que todos están empeñados, o muchos políticos están empeñados en que esa piedra se vaya para volver a comenzar. Y me imagino que cada quien se ve a sí mismo como un Sísifo, ¿no? Embajador, yo le tengo varias inquietudes a la luz de lo que usted comenta. Leíamos efectivamente el artículo de Thais Peñalver, compañera de esta casa, al frente del programa Buen Provecho. Ella decía, sí, palabras más, palabras menos, que la comunidad internacional, incluso especialmente los Estados Unidos, podía llegar a un momento de hartazgo y despedir a sus aliados y decir, bueno, la solución es esta, y como dice usted, la toman palabras más, palabras menos, insisto, tratando de resumir el fondo de la cuestión.
Pero da la impresión que también del lado del equipo que acompaña a Nicolás Maduro hay sectores que no tienen la más mínima intención de ceder. ¿Cómo interpreta usted las declaraciones que ofrecía, por ejemplo, el presidente de la Constituyente Comunal desde Cuba, un viaje que llamó poderosamente la atención, un poco fustigando el papel de países como Canadá que están tratando de buscar una solución acordada, convenida para la crisis en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, la perrera está alborotada. Cuando los perros ladran, no necesariamente quiere decir que muerden, ¿no? Yo creo que cuando estoy hablando, no es que los Estados Unidos va a decidir solo. Yo creo que no es imposible que haya un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia, China, Europa y el Grupo Lima. Pero si es un acuerdo, ese acuerdo debe estaría basado en la protección de los intereses de cada uno de esos actores. Rusia tiene intereses petroleros, de gas, que sigan comprando su chatarra militar. China tiene interés porque tiene 120, 130 mil millones de dólares invertidos acá. Inclusive Cuba, que aunque en este momento mantenga su apuesta lo más alto posible para ver qué puede sacar de esta... Cuba en este caso, ¿qué puedo sacar del río revuelto? Cuba no tiene muchas opciones. Ya tienen que estar perfectamente claros que con una administración y con un funcionamiento como el que se ha visto encabezado por Maduro, la producción petrolera, según informan José Toro Hardy y otra gente más que sigue muy de cerca eso, está llegando ya al nivel de 350, 400 mil barriles. O sea que, y esto sigue declinando. Y la única forma que se recupere eso es con masivas inversiones. El Estado no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, si quiere tanto China como Rusia que se les repague lo que han prestado, que siga funcionando la economía, que pueda comprar, se necesita un gobierno que sepa, que haga funcionar y que siga una hoja de ruta que sea confiable a nivel internacional, para que los financiamientos, para que el refinanciamiento de la deuda, para que los aportes voluntarios y las inversiones vengan. Mantener el status quo lo que garantiza es simplemente llegar al fondo del abismo y no una solución. Entonces, inclusive muchos dentro del abismo saben que eso es una certeza y lo que están buscando también es proteger sus propios intereses. Y protegiendo sus intereses, es decir, yo estoy dispuesto a apoyar una solución, encontrar una solución siempre que a mí me resguarden parte de mis intereses y no me sancionen después. Entonces, aquí lo que estamos viendo, y como en toda negociación, ya no es un problema de posiciones, sino de intereses. Entonces, cuando ya tú mides en las negociaciones cuáles son los intereses y no las posiciones, entonces ya hay posibilidades de que se encuentren salidas, sobre todo si el que tiene las armas en el sentido experimental de la palabra, llega y dice, mira, esto es. Y si ustedes quieren salir de su crisis, si ustedes quieren salir de su crisis monetaria, su crisis económica, etcétera, la hoja de ruta es esta. Y esta es la fórmula que nosotros proponemos. ¿Existen experiencias de este tipo que usted recuerde, embajador? Es decir, la imposibilidad de un acuerdo interno en un país como el nuestro, que atraviesa la crisis económica más profunda que se conoce en país que no ha estado en guerra, que se ha obligado por la comunidad internacional prácticamente a resolver sus diferencias para salir de esta situación. No, esta situación es una situación completamente atípica, porque además hay características que lo hacen muy complejo, que es toda la vinculación con el crimen organizado, ¿no? Con el crimen organizado y con grupos guerrilleros foráneos, que lo hacen, yo diría, muy peculiar. Pudiéramos quizás haber pensado el caso de Siria,
pero en el caso de Siria no había posibilidad real durante mucho tiempo de entendimiento, porque además representaba como conflictos entre suní y chiitas, entre el interés de Rusia de mantener su posición privilegiada por su base en ese país. O sea, hay elementos comunes, pero son distintos. Pero en cambio, la posibilidad de mecanismo que todos los países se pongan de acuerdo, no para cambiar de gobierno, sino para imponer una solución, fue el caso de Irán, el famoso grupo 5+1, ¿no? Sobre el desarme nuclear que se logró durante el periodo de Obama, ¿no? Y ahí estaba metido Rusia, China, Europa, Estados Unidos, y se logró un acuerdo que los iraníes se vieron, digamos, forzados a aceptar, ¿no? Porque se pusieron de acuerdo todas las potencias. Debe ser una mezcla entre lo de Irán y lo de Siria, pero en todo caso es un caso novedoso. Lo que sí es cierto que aquí todos esos actores que estuvieron en el caso de Rusia, en el caso de Siria, mejor dicho, y en el caso de Irán, están presentes aquí, porque nunca he visto en la época reciente que hay una confluencia tanto de factores internacionales como lo que estamos viendo aquí. Aquí está interesado China, está interesado Rusia, está interesado Cuba, está interesado los Estados Unidos, está interesado Canadá, está interesado los países del Grupo Lima, y están interesados otros países que no forman parte de ninguno de estos grupos, pero que han mostrado posiciones ya claras sobre esto, como el caso de Japón, Corea del Sur, y en última instancia la India. O sea que prácticamente el mundo que cuenta, que tiene peso fundamental en las decisiones de la geopolítica mundial, está preocupado por la situación por muchísimas razones diferentes. Y entre otras porque si aquí no hay una solución, lo que tú aquí te mencionas en inicio de tu programa, que con una apertura que parece que hay una serie de rumores sobre cuáles fueron las causas que lo hicieron, se habla que salieron ayer 18,000 personas, ¿no? Los análisis de las Naciones Unidas indican que si persiste esta crisis y no se encuentra una solución, la inmigración venezolana puede llegar a 8 millones. Y eso es de una dimensión que ya nos pone prácticamente a nivel de la situación siria. Y eso es la consecuencia. Ya vemos que en el Perú están pidiendo visa, que Trinidad tiene una posición muy dura. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que los dos países pongan un alto a una situación que les crea inestabilidad en cada uno de ellos? Embajador, gracias por atendernos, acompañarnos. Embajador Emilio Figueredo fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, expresando opinión acerca de la preocupación cierta de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Según cifras de Migración Colombia, a las 6 de la tarde habían ingresado al país vecino por los pasos habilitados en el norte de Santander más de 17.000 viajeros y salido más de 14.000. Pero efectivamente las imágenes que veíamos, por cierto, tratando de sortear los containers que Nicolás Maduro o el equipo que lo acompaña se han negado a retirar, fueron francamente impactantes, de la gente cruzando al lado colombiano para, en la mayoría de los casos, para comprar insumos de todo tipo, medicinas y alimentos que no hay en nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia,
tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Colmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Colmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis en nuestro país. Nos decía el embajador Emilio Figueiredo en el corte anterior que nos aproximamos probablemente a una solución, un acuerdo de la comunidad internacional en torno a Venezuela, sin contar con los venezolanos desde el punto de vista de la falta o la imposibilidad de alcanzar una negociación interna en nuestro país, lo cual sería francamente triste, yo diría que dramático, porque entre otras cosas la profundidad de lo que está ocurriendo se traduce en cifras como las que ofrecía, por ejemplo, UNICEF. Hace algunos días en Venezuela, 1/3 de los niños sufren carencias básicas. Al menos 3,2 millones de niños sobre 10 millones requieren ayuda nutricional y médica urgente. Esto lo señaló la Agencia de las Naciones Unidas. Es una catástrofe, efectivamente, no precisamente producto de una guerra, de un conflicto armado, tampoco de un fenómeno natural, sino, la decisión de los ciudadanos, de ciertas personas, quienes han estado en el poder. Prácticamente 1 de cada 3 niños, decía UNICEF en Venezuela, requiere urgentemente de asistencia nutricional en salud y educación. Esto lo reveló la agencia, que espera conseguir recursos adicionales para reforzar sus actividades en nuestro país. De los 10 millones de niños, que hay en Venezuela, 3,2 millones necesitan de manera urgente de esta asistencia básica, además de medidas de protección para evitar que sean víctimas de abuso y explotación ante el agravamiento continuo de la crisis económica y social. Y justamente para hablar acerca de este tema tenemos a Janet Márquez de Cáritas, Frente de Cáritas en Venezuela. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, mucho interés de conocer una primera valoración de nuestra invitada sobre estas cifras que ofrecía UNICEF. Insistimos, nuestro país no está en conflicto armado, no ha sufrido una catástrofe natural, pero 1/3 de nuestros pequeñitos sufren carencias básicas. ¿Qué puede decirnos? Sí, Cáritas de Venezuela ya desde hace 4 años está indicando y concientizando al país y además a todos los entes que toman decisiones de la situación de nuestros niños, en especial de los niños de 0 a 5 años, que son los niños que se están formando sobre este tema de desnutrición, que ha ido agudizándose, empezamos hace 4 años con un 8%, ha ido subiendo, y hoy realmente vemos con ojos positivos que UNICEF asuma como papel rector esta denuncia de que hay un 25% de nuestros niños que están en esta situación y que necesitan atención, que necesitan políticas públicas y que además no solamente necesitan el asistencialismo que estamos intentando dar muchas de las organizaciones, sino que necesitamos un cambio de fondo, porque lo que está viendo Cáritas es que ayudamos a los niños
en nuestro sistema vivero y al mes los niños vuelven a estar con el mismo sistema de nutrición porque en las casas no tienen ninguna posibilidad de mantener el peso y vuelven a la curva de desnutrición. Le pregunto a nuestra invitada, lo hemos hablado en otras oportunidades, el impacto que esto tiene a corto y a mediano plazo. Hablamos de niños que están en el proceso, en pleno proceso de crecimiento y la desnutrición tiene un impacto permanente en sus vidas. ¿Qué puede decirnos? Sí, nosotros hemos estado diciendo que el problema de los niños de 0 a 5 años es que están en ese proceso de desarrollo donde se desarrollan sus neuronas, desarrollan su audio, desarrollan su vista, su capacidad de incorporarse a las sociedades. Y si los niños en esta edad no tienen una alimentación balanceada, estos niños quedan hipotecados para toda su vida. Estos niños no tienen ninguna posibilidad de incorporarse a la sociedad. Son los niños que al final, con cualquier factor agravante como una lluvia, un virus, caen en cualquier cuadro clínico inmediatamente y hasta pueden producirles la muerte. Son los niños que logran pasar y se quedan con la desnutrición crónica, son niños que se quedan chiquitos, pero cuando llegan a la escuela no tienen capacidad, van estudiando poco a poco y van desertando porque sus capacidades se van quedando limitadas, pequeñitas, y al final es el futuro de nuestro país que necesita de políticas públicas muchísimo más caras, con muchísima más inversión para poder incorporarse a estudios medios, ya son niños que no van a poder ser doctores ni ingenieros, sino que sus capacidades son muy limitadas. Por eso nuestra denuncia es fuerte, porque estamos de alguna manera, estas son las secuelas más duras que está dejando esta crisis. O sea, cuando la crisis pase, nosotros vamos a ir viendo estas grandes secuelas, y una de las secuelas más grandes es el tema de la desnutrición de los niños, que los deja hipotecados para toda su vida, hipotecado al niño, hipotecado a la familia, pero al final hipotecado a todo el país. Sin embargo, nos decía nuestra invitada al inicio de su intervención, lamentablemente no es una situación nueva, ¿correcto? Llevamos años en esta situación. Quisiera su comentario al respecto. Sí, bueno, nosotros estamos denunciando desde hace 4 años la situación, pero Cáritas exactamente hace 25 años tenía un programa parecido y lo tuvo que dejar porque se mejoraron las condiciones y porque hubo políticas públicas que hicieron que el índice de desnutrición bajara y se mantuviera en el indicador exacto. Si bien exacto no es nuevo, es desde hace 4 años, y Venezuela había logrado mantener la línea y la curva de desnutrición bastante en su medida. Por lo tanto, tenemos 4 años en este aumento de la desnutrición. Para nosotros, los sociólogos, cuando es 4 años decimos que es un tema nuevo, es un tema que podemos de alguna manera inmediatamente con política pública y con cambios de fondos del ingreso a la familia poder revertir. Si lo dejamos pasar, cada año implica una poca posibilidad para que este tema se mejore. Estamos en el momento indicado para mejorar esta situación, para revertir temas y para no dejar que otros niños caigan en este buzón. Estamos hablando de nutrición aguda, de nutrición que se puede de alguna manera responder rápidamente. Lo que no queremos es que estos niños pasen a la desnutrición crónica, que sí es los niños que ya no tienen ninguna posibilidad de incorporarse a la sociedad. Nosotros creemos que estamos en esta posición y que el que ostenta el poder, el que ostenta la posibilidad de política pública, pudiera hacer una forma de intervención y pudiera cambiar de fondo las políticas para evitar que esta problemática se siga afianzando y además se convierta en un problema ya estructural de fondo donde ya no podemos hacer nada. Creemos que tenemos la posibilidad de hacer cosas. La sociedad civil y Cáritas ha dado una respuesta y ha dado una experiencia. Nosotros hemos logrado salvar de 21.000 niños que hemos atendido, con 20.000 niños. Una política pública pudiera salvar a todos los niños de Venezuela.
Ustedes el año pasado, me corregirán si me equivoco, advertían sobre el riesgo que corría la vida de aproximadamente 200.000 pequeñitos a lo largo de 2019 si no se tomaban medidas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, nosotros hemos ido sacando tendencias y desde el año pasado estamos diciendo que hay 200.000 niños que tienen posibilidad de salvarse. Que nosotros siempre decimos que no solamente que se van a morir, sino que además pueden salvarse. Y estamos diciendo que cualquier factor agravante que tenga nuestro país en esta crisis, que además es lenta y que se va complicando, puede afectar a esos 200.000 niños rápidamente. Estamos hablando de estas lluvias que están llegando, estamos hablando de cualquier virus que entre en nuestro país, llámese dengue, llámese cualquier virus de los que ya empiezan a aparecer en nuestro país. ¿A quiénes afectan? A estos niños que no tienen ninguna posibilidad de responder a estos problemas. Por eso hay en nuestras tendencias y en nuestros números un aproximado de 200.000 y no queremos que este número vaya aumentando, porque en la medida que la crisis se va complejizando, en la medida que los factores agravantes van aumentando, pues este número va aumentando. Nosotros el año pasado cada 3 meses sacamos un boletín y hacemos recomendaciones y hacemos además una incidencia fuerte en el Estado para que se creen políticas públicas no asistencialistas. No estamos hablando de dar una bolsa de comida, estamos hablando de cambiar el sistema, de cambiar que la gente tenga ingresos para que pueda alimentar a sus niños. No estamos hablando de crear más comedores por Cáritas, ni más ollas comunitarias. Estos son programas puntuales que se deben hacer porque hay crisis. Estamos hablando de programas de fondo, de programas que respondan a esta problemática y que no creen de esto entra y sale de niños en nuestros programas porque no se rehabilitan totalmente, porque la situación en casa es muy complicada, la situación en la escuela es muy complicada y la situación de la sociedad es muy complicada. Yelema, que tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego, la medida de sus posibilidades, que permanezca con nosotros unos minutos más, porque me interesa mucho conocer la información que maneja Cáritas, sobre todo en el caso concreto de la salud, lo que está ocurriendo en centros asistenciales, por ejemplo, como el JM de Los Ríos y otros a lo largo y ancho del país, el impacto que tiene, ya usted mencionaba las enfermedades, la falta de insumos en la situación de los niños en nuestro país. Le dejo la inquietud al regreso de la pausa. Si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja.
Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha, en jugo, mezcla con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúgula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la preocupación cierta de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en materia humanitaria. La situación se traduce en los datos que compartíamos con Janet Márquez de Cáritas, y es que según UNICEF, Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, 3,2 millones de niños sobre 10 millones requieren de ayuda nutricional y médica urgente. Y los datos son elocuentes. La agencia reconocía que hay falta de información confiable sobre la situación social en Venezuela, pero organizaciones internacionales han determinado que la mortalidad de niños menores de 5 años se ha duplicado al pasar de 14 por cada 1.000 nacidos vivos entre 2010 y 2011 a 31 por cada 1.000 nacidos vivos en 2017. Y yo dejaba una inquietud para Janet Márquez que tiene que ver justamente con relación al tema de la salud. ¿Qué información manejan ustedes? Es angustiante tener que narrar lo que está ocurriendo en centros asistenciales como el JM de Los Ríos, pero es una situación que se repite en buena parte del territorio nacional. La escuchamos. Está pasando por un colapso complicado en nuestro país. Nosotros estamos en todos los estados y vamos viendo cómo los hospitales sufren de un desabastecimiento total de medicamentos.
También vemos cómo se han ido los médicos de los hospitales producto de la migración. La situación de higiene del mismo hospital hace que la atención sea complicada. Nosotros tenemos bancos de medicamentos y vemos cómo a nuestras oficinas, a más de 20 bancos, llega gente solicitando medicamentos porque en los hospitales no hay nada. Hay niños que nosotros tenemos que referir cuando tienen desnutrición severa y los hospitales no los devuelven a nosotros porque no tienen ninguno, no tienen suero, no tienen nada. O sea, es una cuestión casi que una catástrofe lo que está sucediendo con la salud en nuestro país y con la salud específicamente de los niños. Tenemos que reconocer que cuando mejoran algunos elementos, pues en estos momentos tenemos que reconocer el tema que ha mejorado la vacunación gracias a la OPS, y eso ha traído mejoras también, porque niños que no han sido vacunados entran también en el sarampión, entran en todas estas enfermedades sin una vacuna, y por lo tanto se mueren porque no tienen posibilidad. Un niño sin vacuna y desnutrido pues caen en esta espiral de la muerte. Estas son situaciones, la desnutrición tiene 3 factores importantes que tienen que ver con la diversidad de alimentos, que hoy es catastrófica, la gente solamente come carbohidratos, el tema de salud y agua e higiene. Tenemos un problema de agua completo en las comunidades, en las zonas más vulnerables ya no entra agua y la agua que entra no es potable. Y el tercer tema es un tema de afecto. Tiene que ver con el afecto que los niños puedan tener en su casa, y estamos viendo cómo madres tienen que salir a la migración y dejan los niños con los abuelos. Ahí se quiebran los 3 factores más importantes para que un niño sea sano, que es salud, afecto y alimentación. Y son temas complicadísimos en este momento, en este país, por lo cual Cáritas de alguna manera está no solamente sirviendo, está haciendo muchísimas actividades, sino que además está recomendando y haciendo incidencia para que tanto Naciones Unidas como el Estado tomen cartas en el asunto y se promuevan políticas que permitan resolver estos problemas de fondo. Janet Márquez, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, directora de Cáritas en Venezuela. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles Jan Martínez Monasterios, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.